Hemos tenido 2 días y medio intensos con mucha información, espero que todos con muchas nuevas preguntas. Nos han planteado una serie de retos durante estos 3 días en los paneles, en las conferencias, y ahora tengo la suerte, y tenemos todos la suerte de escuchar la conferencia de cierre del seminario, que está a cargo de un amigo de la casa, un amigo del IEP, a Danilo Martuchelli, que todos conocemos y a quienes hemos seguido y leído permanentemente, sobre todo últimamente, que se ha animado a escribir más sobre el Perú, así que no había mejor cierre que con él. Danilo es profesor de sociología en la Université Paris-Cité, es también investigador ahora en la Universidad Diego Portales de Chile. Danilo va a hablarnos un poco sobre la democracia en las sociedades desformales, pero sobre todo va a darnos solución a todas las preguntas que hemos tenido durante 2 horas y media. Bienvenido, Danilo, adelante. Muchísimas gracias al IEP por la invitación, muchísimas gracias a todo el IEP, a las personas que organizaron el script de estos 3 días de seminario en el cual todos los que participamos nos sentimos personajes de reparto dentro del guión que nos han escrito. Gracias a las personas que hicieron logística de este evento, todo ha sido impecable desde el comienzo hasta el final. La década de 1980 fueron años aciagos en el Perú, en donde proliferaron interpretaciones muy legítimas sobre la década perdida. Fue la década donde se duplicó la tasa de informalidad, aumentó la pobreza, las violencias, las crisis, todas las crisis, la anomia. Y al lado de estas interpretaciones, hubo un conjunto de científicos sociales que buscaron interpretaciones complementarias. El desborde popular, el otro sendero, la renovación de las utopías andinas, los conquistadores de nuevos mundos, los invasores y los caballos de Troya, la plebe urbana, los nuevos limeños. No todo lo que se dijo en esos trabajos se verificó como cierto, pero intentaron detectar dinámicas sociales distintas y por lo tanto hacer lo mejor que pueden aportar las ciencias sociales, producir valor añadido a las interpretaciones sociales y mediáticas dominantes de una sociedad. Algo que pocas instituciones han hecho con más tesón y talento que el IEP durante 60 años. En lo que sigue voy a tratar de presentarle no una interpretación complementaria, pero utilizar una brújula, la voy a llamar sociedad desformal, para tratar de ver, jalando de esa brújula o de esa ancla, las cosas que pueden salir para dar de comprender un poco de manera paralela o distinta, complementaria en todo caso, a todo lo que se ha dicho durante 3 días en este seminario o en otros ámbitos. En primer lugar, ¿qué quiere decir la sociedad desformal? Creo que es una manera de leer de manera aunada lo mejor, lo más original, lo más profundo que las ciencias sociales peruanas han producido en los últimos 40 años. Existe un fenómeno central, transversal, estructural en el Perú, que se puede caracterizar como un fenómeno masivo de desformalización. ¿Qué quiere decir desformal? Quiere decir que las formas, sí, banal de decirlo, es decir, instituciones, leyes, normas, maneras, narrativas o ideologías, no contienen o contienen difícilmente a los actores individuales y colectivos. Piensen en las grandes nociones que atraviesan la sociología peruana en los últimos 40 años. La informalidad económica, el desborde popular, los achichamientos culturales, las implosiones políticas. Cada vez son formas distintas que son puestas en jaque o en cuestión radicalmente. Las leyes, las normas, las maneras, las narrativas o las ideologías. Voy a irlo precisando lentamente. La noción es muy fea, desformalización, pero tiene el mérito, o intenta tener el mérito, de diferenciar lo que pasa en el Perú de otros fenómenos semejantes. La destradicionalización
No creo que la crisis de la tradición como guía de la conducta sea el problema fundamental del Perú de hoy. De la desinstitucionalización, no creo que la crisis de sólidos programas institucionales defina el problema del Perú de hoy. O de esa noción que otras líneas de la desocialización. No creo que la dificultad del sistema a producir motivaciones normales a los actores sea el problema fundamental del Perú, o sino de una manera particular. Hablar de sociedad formal tiene dos grandes objetivos. La primera, subrayar que lo que pasa en el Perú tiene, por supuesto, eco y similitudes con muchos países de la región, y no solamente la región. Pero dada la intensidad, la extensión y la confluencia de los fenómenos de desformalización, lo que está pasando en el Perú de hoy tiene una fuerte especificidad. No siempre ha sido así. El orden oligárquico, los regímenes nacionales populares, incluso fallidos en el Perú, el orden neoliberal, permitían insertar al Perú dentro de una matriz interpretativa sudamericana relativamente fácilmente. Hay cosas muy específicas en la sociedad desformal que hay que tratar de analizar sin ningún narcisismo nacionalista. Y la segunda es algo que van a ir viendo progresivamente en la presentación. En la sociedad desformal es casi una regla. Las cosas buenas o malas se dan siempre de manera torcidas. Torcidas sería muy largo esclarecer la noción. Digamos que de manera oblicua e indirecta los desbordes. Y que lo torcido como manera de operar se ha convertido en un verdadero modus vivendi en la sociedad peruana que permite comprender muchísimos fenómenos colectivos. Voy a centrarme en 8 dimensiones. Voy a tratar de presentar las maneras más simples, presentándole, ya que Ricardo me lo sugirió, profundas soluciones a todos los males del país. En el fondo no es tan complicado. Es más difícil comprender las cosas que solucionarlas. Primera dimensión, hay un fenómeno masivo en el Perú de no contención de los individuos. No es nuevo. Piensen en la fábula de Esopo, del escorpión y de la rana. Piensen en tantos momentos de conflicto de todos contra todos en la historia peruana. Pero una vez más, creo que las fases de desformalización que se ha vivido le da cierta especificidad a esta dificultad. ¿Qué estoy diciendo con ellos? Que las formas, esta diversidad de formas, contienen difícilmente a los actores porque existe un problema evidente con las reglas morales interiorizadas. Piensen en las culpas. Esto abre a un debate, regresaré un momento, necesario con la psicología y los psicoanalistas. Existe una difícil adhesión conciliada con las leyes. Existen manifestaciones crecientes de familiarismo amoral. Los actores son profundamente morales, pero distancia de las reglas de la ley. Existen muchas traducciones de parcialidades comunitarias. Existe sobre todo, y tal vez lo más importante, un agrietamiento de los controles sociales informales. La apariencia fue algo que sostuvo mucho tiempo a los actores de la sociedad peruana. La importancia de la apariencia se ha agrietado y la desfachatez aparece de manera mucho más clara en espacios públicos. Y aparecen, por supuesto, las dificultades de encauzar las conductas de los autores a través de ideologías a las cuales adhieren. Es un desafío muy grande para las ciencias sociales, porque todas nuestras categorías, normas, hábitos, disciplinas, suponen la capacidad de ese conjunto de formas para contener a los actores. Y lo que atraviesa como desafío transversal a la sociedad desformal es que esas formas no logran contenerlos de manera efectiva. En breve y en simple, nos falta una teoría ayornada, actualizada del sujeto, para dar cuenta de manera continua del achorado del sujeto emprendedor, de los corruptos del cinismo y tal vez del sicariato. Esta teoría del sujeto compleja no creo que se pueda hacer como en tantos países se hacen, privilegiando una patología psíquica como un analizador de una sociedad. Neurosis, paranoia, esquizofrenia, narcisismo, que no es más una patología, es solo un síndrome, o depresión. No creo que eso nos esclarezca lo que sucede en el Perú. No creo tampoco, a pesar que es mucho más justo, que el neoliberalismo como mandato al goce individual permite dar cuenta de todos estos fenómenos
de capacidad de contención de los actores sociales. Y tampoco creo que esa larga tradición de la degradación moral de los peruanos, que en tantos momentos aparece en la historia, permita dar cuenta de lo específico de este problema de contención de los actores sociales. Estas dos últimas posturas tienen algo en común. Hay una tonalidad moral que hay que asumir para comprenderlos. Salvo que esta tonalidad moral se lee de maneras distintas y entronca con la tradición de la decencia, con la muy vieja tradición de la decencia en el Perú, que tuvo traducciones clasistas y mesocráticas, pero que también reenvía algo que ha sido lo mejor que existe en este país, como en otras sociedades, en otros grupos sociales, en donde las cosas no se hacen porque no se hacen. Ese sentido de la decencia se ha perdido en una sociedad donde la contención de los actores es cada vez más difícil. Voy a dar cosas muy concretas para que entiendan lo que quiero decir. En primer lugar, esta sociedad donde no se contienen a los individuos, existe una enorme tolerancia y autojustificación a las transgresiones. El déjeme trabajar. Existe una cosa ya más compleja en donde hay una gran tolerancia a ciertas conductas transgresivas o raras, pero una profunda intolerancia a seres humanos que se perciben como raros o diferentes. Y aparece lo que más impacta en lo que el juego democrático, que es que la no contención de los individuos hace que los actores políticos o los actores que intervienen en el espacio público no se sienten obligados, no se sienten contenidos por sus marcos teóricos. En todo sea del mundo, los actores imponen sus intereses particulares. Pero tienen que hacerlo a través de un trabajo particular de justificación, en donde yo trato de envolver mi interés particular expresándolo en nombre del interés general. Tiene claros elementos ideológicos, estamos todos de acuerdo, pero eso obliga. Yo tengo que explicar mis conductas. Y lo que hice en el pasado me obliga en lo que estoy haciendo hoy en día. Esa forma de contención ordinaria fundamental del pacto político está prácticamente desapareciendo en el Perú. Resultado, los actores hacen muchas cosas, no peores que en otros lados, pero no necesitan justificarse. En esta forma de no contención, de ideologías que no encausan a las conductas, se está jugando uno de los primeros grandes problemas de la sociedad desformal. No se logra más contener a los individuos. Y cuando digo esa frase, por favor, créanme, por 40 años de sociología, es una frase muy extraña que un sociólogo diga unas cosas de esa naturaleza. Pero es obvio que algo está sucediendo en el trabajo de las estructuras de los individuos que está hoy en día desfuncionando en la sociedad peruana. Segunda dimensión, el Perú desformal tiene un doble desafío mayor. Una crisis de las élites y una crisis de la idea de los elitarios. Crisis de la élite es más simple de comprender, todas las élites. Perdón de hacer un minuto de docencia pedagógica sociológica. Un sociólogo alemán, Max Weber, cuando pensó en la estratificación social, es decir, la distribución del poder en la sociedad, distinguió tres categorías: clase, partidos, estatus. Clase, digamos, ingresos, tomemos por el momento la revelación de Durán, un conflicto de burguesías, las tres burguesías, que muestra el debilitamiento de la relación clase de las élites. Partido, se ha dicho tantas veces, con tantos buenos trabajos, formulados por tantos investigadores en el Perú, no hay casi organicidad del vínculo sociedad-política. Y estatus, por supuesto, o sea, los reconocimientos. Esto ha sido tal vez la hecatombe más significativa, y esto sí muy específico en el Perú, dentro del contexto sudamericano, se ha perdido el respeto, se podría decir, a las jerarquías sociales y culturales. Esta crisis profunda de las élites no solo concierne a las élites políticas y económicas. Todas las élites del Perú, es decir, minorías selectas, se encuentran puestas en cuestión. Asociativas, sindicales, deportivas. En el Perú ningún futbolista es una figura moral. En el Perú no existen élites que son reconocidas como tales. En lo que implica a la vez de mérito, de talento, de trayectorias, de respeto, de capacidad de reconocer o de admirar actitudes morales difíciles en momentos complicados. La noción que encarnaban esas élites se encuentra profundamente en crisis. Y esto hace, regresaré en un momento, es muy importante, que la crisis de las élites, en tanto que notables, que se ha producido en el Perú, que todos los estudios empíricos muestran que ha habido una absoluta transformación de las autoridades, con un nuevo personal político,
no genera ninguna épica democrática en el país. La crisis de las élites consume ese cambio asombroso de personal político que en el Perú regresará en momentos. Y segunda crisis, que es tal vez aún más profunda, más complicada. Existe una profunda crisis de la idea de lo elitario. Hay una sombra cada vez cuando se produce la idea de lo elitario, Todos los años se producen en varias revistas en el Perú estudios, encuestas sobre quién detiene el poder en el país. A veces, cuando uno mira las encuestas, uno puede tener la legítima opinión que formas de poder informal y legales, rezaremos un momento, no están vistas. Pero aún peor, esas personas que responden a esas preguntas hacen como si lo elitario sería una idea que subsiste en el país. Eso no existe. Y lo que es la ausencia de noción elitaria, de la idea de una minoría selecta, hace que en el Perú las discusiones sobre la meritocracia, que existen en todas partes del mundo, se den de manera particular. Porque el mérito no es más suficiente para apuntalar una idea suficientemente consistente de lo que es lo elitario. Esto tiene consecuencias muy importantes en la vida democrática. La noción de populismo se ha vaciado de sentidos. Populismo no en términos de demagogia, sino el populismo en el sentido de que el pueblo que se enfrenta a las élites poderosas y que hacen la rapiña. No hay élites. Por lo tanto, ese gran discurso del pueblo contra las élites, esa gran gramática populista, tiene poca función en el país. Segundo punto que muestra esto, en la medida en que la idea de lo elitario ha desaparecido, en el Perú está profundamente en crisis, las personas, la lucha de poder, son luchas desnudas. Porque a la medida en que yo no le reconozco la existencia de lo elitario, nunca le reconozco al otro la facultad de tener puestos a los cuales yo no puedo tener. Esto se vuelve una guerra abierta, porque no hay el reconocimiento del valor del otro. Lo elitario es algo que inhibe a los actores sociales. Yo no me autorizo ciertas cosas. Cuando la idea de lo elitario desaparece, yo me autorizo todo. Y pienso que cualquier puesto está a mi alcance. Es decir, una vez más, la sociedad no contiene más a los actores individuales. Y tercera consecuencia dramática de esta situación, y aquí sí no tengo la más mínima solución para proponerle a Ricardo, es que no tengo la mínima intuición de cómo se puede rehabilitar lo elitario en las sociedades formal peruanas. Porque la derecha solo sueña en restaurar privilegios que no van a regresar y la izquierda solo piensa en cuestionar desigualdades que muchas van a permanecer. Una y otras pasan al costado, de manera sesgada, de este problema fundamental, que en toda sociedad existen élites, en una sociedad desformal, la idea misma del unitario se encuentra en crisis. Tercera dimensión. Hay una doble crisis de la participación y la democracia. Esta vez voy a decir cosas más simples. En realidad voy a resumir a mi manera lo que se ha dicho en 3 días en este seminario. La participación es una extraña obsesión de cientistas sociales. Tiene 2 siglos este asunto. La gente no quiere participar. Cuando el voto no es obligatorio, entre 25 y 50%, a veces es más, de personas no votan. Es decir, su civismo, que es poner un boletín en una urna una vez cada 5 años, no lo hace. En los estudios cuantitativos de democracia participativa a nivel planetario, nunca se supera entre el 3 y el 5. Es más el 3, digo 5 para no producir pánico en la sala. Es decir, la gente no quiere participar. Y la explicación de por qué la gente no quiere participar políticamente es muy simple. Se llama en la sociología del siglo XIX el individualismo. Es decir, los centros de interés de las personas se han desplazado del ámbito político a la vida económica, al consumo, a las industrias culturales, al deporte, a la vida familiar y los amigos. Es decir, son gente profundamente sanas. Salvo grupos de brillantes politólogos, a nadie le interesa la vida política. Y la gente no participa. Para que me entiendan bien, lo quiero decirles. Muchos de los más brillantes politólogos, que se pasan hablando de la necesidad de la participación ciudadana con muchísima razón y responsabilidad colectiva, nunca van a una asociación de padre y familia, el colegio de sus hijas o hijos, nunca han asistido a una reunión de un municipio, no están sindicalizados. Es decir, son por suerte en su vida personal gente normal, no participan políticamente. Segundo punto, la representación. Resumo a mi manera lo que se dijo en ese seminario.
Es obvio, pero es una sociedad tremenda, que en una sociedad formal no hay representatividad en el sentido que lo definió las ciencias sociales, la articulación de lo social y su representación. Es más complejo. Ayer en su exposición Rodrigo Gil nos mostró cómo en los grupos de la derecha radical empezó como una temática social, se volvió una demanda y se tradujo en un momento político. Existen vías de representación, pero globalmente estaremos de acuerdo que la organicidad del vínculo, lazo social, demandas colectivas, partidos políticos particularmente débil, y que eso define uno de los grandes problemas de la sociedad desformal en tanto capacidad organizativa de representar intereses. Ya que viene, dentro de estos resumen simples, las dos cosas sorpresivas en la sociedad desformal. La primera, pero tantas personas lo dijeron también durante esos 3 días, es que en la sociedad desformal los actores participan poco políticamente, pero todos los peruanos y las peruanas han aprendido algo que es la gran pedagogía de masas en esta sociedad. Es decir, cada uno tiene que arreglárselas solo, es decir, con sus allegados, a través de una cultura generalizada de los desbordes. Es decir que, completamente lo quiero decirles, la no participación política coincide con una enorme movilización individualizada, cotidiana y generalizada. Y entonces ustedes tienen esta cosa extraña, que si miran el sistema político, la gente no participa, pero ustedes miran la vida cotidiana de los peruanos, en una sociedad donde las cosas son tan duras y tan difíciles, tiene un grado de movilización individualizada extremos. Y esto crea la primera tensión, que es propia de la sociedad desformal. Y la segunda cuestión de la participación, regresaré en un momento porque es más importante, es que hay un grupo de actores que participan muchísimo en la sociedad desformal. Hay que comprender el perfil de quiénes son los actores que participan. En la representación hay también una sorpresa en la sociedad desformal. Eduardo Bayón lo dijo ayer a su manera, hay una representación espejo en la sociedad desformal. Los estudios empíricos son muy sólidos en este punto. En la sociedad peruana, la similitud entre los gobernantes y los gobernados, en términos fenotípicos, de etnicidad, de nivel de diploma, incluso de ingreso, de trayectorias, son asombrosamente similares. Muestra la crisis de las élites, pero también una posibilidad de democratización en donde las autoridades son como la gente de a pie. Esto es otro fenómeno curioso, porque si hubo una época de la informalidad en los años 80, no ha habido una época de la capacidad de estas nuevas élites emergentes o autoridades emergentes de desbordar a las élites anticales. No hay épica de eso, solo es un desastre. Es decir, que esta representación espejo se percibe en la sociedad peruana como un problema mayor. Y aquí viene, ¿por qué? Acá yo no tengo hipótesis, tengo solo preguntas. Primera pregunta, en esta manera que no les gusta a los peruanos y peruanas de verse en el espejo de sus representantes políticos, ¿cómo se lo puede comprender? ¿Es que se trata, psicoanálisis banal de la cultura, de una expresión del odio de sí mismo tan arraigado en el Perú? ¿Se trata de un resentimiento por el maltrato que alguien como uno, al cual no se reconoce un valor superior, ejerce sobre uno? ¿O bien, elemento más positivo de interpretación, aparece un atisbo muy débil, pero atisbo, de una sociedad que empieza a comprender que se requieren restaurar ciertas figuras de lo elitario y que tiene que haber, en algún punto, una exigencia de la sociedad a sus representantes en términos de carácter moral, de trayectorias y de cosas que los obliguen, por lo menos de tener que asumir con la sinceridad del espacio público sus compromisos. En todo caso, sea la participación, sea la representación, las crisis son profundas en la sociedad desformal, a condición de comprender los fenómenos anómalos que están produciéndose y que pueden tener un cariz, no digamos demasiado luminoso, pero menos grisáceo. Cuarto movimiento, cuarta dimensión. ¿Cómo funciona la democracia en una sociedad desformal? Yo no sé ustedes, pero lo voy a decir en forma humorística, pero en realidad es bastante trágico. Cuando empezó este seminario, o sea, 3 días, yo tenía como ese neurótico obsesivo que después de años de psicoanálisis decía, yo antes dudaba de todo, ahora ya no estoy tan seguro. Yo tengo un poco este sentimiento porque tenía vagas impresiones y salgo con más preguntas o dudas de las que tenía hace 3 días. ¿Qué quiero decirles con eso? En todas partes del mundo la democracia funciona
con tres sistemas. Sistema político, sociedad civil y un espacio público. Para que me comprendan, políticos, sindicalistas y periodistas. Y después aparecen muchos actores de la sombra. Lobbies, grupos de presión, influencia diversos. Creo que en la sociedad desformal, pero voy a ir precisando en un momento, hay un entramado, una nebulosa de actores que cooptan periodistas, políticos, sindicalistas, es decir, actores de estos tres grupos, que se constituye, que tiene una consistencia sociodegradable, lábil, no siempre son redes, a veces son contactos, en donde la regla fundamental de funcionamientos son las relaciones interpersonales. Es tan nebulosa estos entramados, en realidad actúan contorneando conflictos, profundizan la crisis de organizaciones, pero estabilizan situaciones. Lo voy a decir de manera simple, de dudas generadas en 3 días. Creo que una de las cosas que más nos faltan en el Perú para comprender, lo digo como frustración de lector, cómo funciona la democracia en la sociedad desformal, es una teoría sociopolítica de los tinglados. Tinglado, definición del diccionario, tablados armados a la ligera. Yo sé que cuando uno analiza estos temas, hay un tema que me pasa lo mismo cuando se trata tema de terrorismo, de seguridad nacional o servicios secretos, en donde la regla es muy simple. Los que saben callan y los que no saben hablan. En esta reunión, sin mirar los que están presentes, yo sé que muchos de ustedes saben mucho más de lo que cuentan. Nos contaron algunas cosas ayer, hoy, pero es muy poco. Es decir, que muchas personas que están en esta sala incurren en un delito de iniciados por omisión informativa a la ciudadanía. Esto es muy importante, usted dice, Andrés, porque no sabemos cómo funcionan estos tinglados. Y voy a decir 3 frustraciones que tengo como lector, reconociendo la calidad de tantos estudios. Una vez más, hay muchos brillantes estudios periodísticos, muchas excelentes monografías de ciencias sociales que nos muestran situaciones de conflictividad mucho, pero no sabemos cómo funciona el tinglado político. Primera frustración del lector, cuando uno lee las muy buenas monografías, generalmente locales y regionales, muy precisas, en los tinglados se nos analizan a partir de las posiciones o las grandes lógicas de acción, presuponiendo que las posiciones y las lógicas de acción explican la conducta de los actores. Y por lo tanto se deja en la sombra los perfiles de estos actores. Creo que es un error de interpretación. Tenemos que conocer mucho mejor quiénes son los actores del tinglados. ¿Cuántos son? ¿Centenares o miles? ¿Cómo circulan? ¿Cómo se entra y cómo se mantienen en los tinglados? ¿Cómo es la carrera tipo de un actor en el tinglado? Es que, ¿cómo se reconocen entre ellos quién es quién? Es que solo hay poderes fácticos u otra forma de capitales económicos, chantajes, amenazas, entradas en el mundo político, en el mundo mediático, en el mundo judicial. ¿Cómo operan los actores de este tinglado? ¿Son celestinos? ¿Son intermitedores? ¿Son prestadores de servicios? Hay que diferenciar figuras. ¿Es que lo importante es la visibilidad de un cargo o la sombra recurrente? ¿O es que van o vienen? En la medida en que este tinglado político, esta capa extraña que coopta actores de los 3 grandes grupos, sistema político, sociedad civil, espacio público, no es conocido, la opinión pública los percibe como agujeros negros, lo que no son. Y sobre todo, acá viene la cuestión fundamental, cuando uno mira este perfil potencial de actores de los tinglados, esos nombres que circulan y que reaparecen, uno observa que son los primeros de la clase. Es decir, son las personas que más han entendido las reglas de funcionamiento de la sociedad desformal y que sobreparticipan. Y cuando uno ve los CV de muchos de ellos, han hecho muchas postulaciones en muchos lugares diferentes y con muchos partidos distintos. Es decir, el tinglado es la expresión extrema, los primeros de la clase de una sociedad que no contiene a los individuos y que tiene prácticas profundamente desformalizadas. Segunda frustración de lectura. Más compleja, porque esto va hacia la comprensión teórica de este fenómeno. En la sociedad desformal, durante mucho tiempo hemos acostumbrado a trabajar, Juan Pablo Luna acaba de hacer referencia a ello, a la tríada que en el Perú impuso con mucha inteligencia Francisco Durán, lo legal, lo informal
y lo ilegal. Creo que ante los fenómenos que estamos analizando, la tríada empieza a tener, en lo que respecta al mundo político, digo bien, el mundo político, cada vez más dificultades. Cuando ustedes analizan o leen detenidamente las monografías, todas concluyen en lo mismo. Hay una dificultad muy grande en diferenciar lo informal de lo ilegal. Regresemos a la historia. En el Perú la informalidad económica llegó con una épica, porque a través de lo ilícito hubo un desborde normativo de un orden dominante. Cuando la sociedad comenzó a cambiar en los últimos 30 años, y los últimos 5 es muy claro, y la inseguridad, el crimen y el temor se volvió más importante, el tema y la ilegalidad comenzó a ganar peso. Y se empezó a recategorizar lo informal. Lo informal eran actos ilícitos, tolerados por la sociedad. La ilegalidad son actos ilícitos reprobados moralmente. Cada monografía parte de la misma distinción y constata que las cosas se mezclan mucho. Entre la minería ilegal, la minería artesanal, la minería informal, la minería comunitaria, los mineros que nunca terminan de formalizarse, es decir, legalizarlas, las brechas, las membranas son asombrosamente porosas. Quiero decirles que la articulación informal y legal tal vez se está convirtiendo en una distinción analítica que nos permite comprender esos fenómenos. Tal vez es mejor, propuesta de interpretación, trabajar con 3 o con 4 bloques. Lo formal, lo legal, lo ilegal. Lo formal quiere decir que yo salgo del solo marco de la ley y pienso en otros mecanismos de contención de actores y de puesta en regla de la sociedad. Normas, maneras, narrativas, instituciones. Y esto hace que el análisis se desplace y que yo empiece a ver con otros ojos los tinglados políticos. Una sola ejemplo porque el tiempo pasa. A mí me impacta que en los grupos mediáticos se hable de los actores, los tinglados políticos como mafias. Mafia es algo muy preciso. Es una banda criminal organizada con jerarquías y con códigos de honor, incluso códigos vestimentarios. Para aquellos que les gusta ese tipo de literatura o que les gusta ese tipo de películas, cuando el capo de la mafia se viste con ese sombrero ridículo, la gomina, el clavel y esas cosas y la corbatita, no es porque le gusta disfrazarse, es porque en el mundo de la mafia es un código que se dirige a otros miembros de las mafias y permite regular situaciones. Los tinglados políticos están lo más alejados de las mafias. Son terriblemente vulnerables, transfugismos, con reglas de aceptación y de cooperación diversas. Y en el Perú se habla mucho, con razón, de una criminalización de la protesta social. Pero en el Perú existe una asombrosa criminalización de las autoridades políticas, en donde conductas inmorales o que se pueden juzgar al límite de la legalidad y abusivas son tratadas como actos criminales, lo que no son necesariamente. Y a medida que no se conocen los tinglados, que se percibe como agujeros negros, se criminaliza las autoridades políticas y todos los juegos políticos. Tercera frustración del lector. A mí me frustra mucho que no existen estudios sobre la racionalidad de los tinglados. Quiero decir las razones, las buenas razones que tienen los actores del tinglado de actuar como actúan. Sí, tal vez tienen razón. Son oportunistas, son cínicos, son corruptos, estaremos de acuerdo. 95% de la ciudadanía piensa eso. Pero las ciencias sociales comienzan cuando se hacen las preguntas inopinadas. ¿Por qué los pobres se compran televisores tan grandes? ¿Por qué los pobres siempre tienen tantos hijos? La pregunta es simplemente, en este caso, ¿por qué congreso tras congreso, electo de manera no fraudulenta, el 16, el 20, el 21, los congresistas electos se comportan siempre de la misma manera? ¿Por qué? ¿Qué hay en el sistema de oportunidad de la sociedad formal que induce estas conductas? ¿Cómo se puede comprender que los actores prefieran esas vías que otras? ¿Por qué los tinglados se han vuelto tan operacionales, tan eficaces, tan peligrosamente reproductibles en nuestro país? Y aquí viene la necesidad de comenzar a diferenciar procesos. Muchos tinglados producen negociados, pero los negociados, que es una categoría necesaria, hace una situación extraña en el país. Ospina nos contó que cuando en Epicentro invita a alguien de un color político un poco alejado de lo que es el color político de las principales personas que siguen Epicentro, la sanción es inmediata. Es decir, yo me desabono, dejo de seguir a Epicentro.
Pero al mismo tiempo que estas cosas existen, la polarización, la trinchera, se ha hablado tanto en estos días, cuando uno mira el Congreso, caramba, ¿qué tal capacidad de negociación, de acuerdos y de negociados? Y entonces hay una sociedad que deja de hablar de actores políticos que hacen, pero maravillosamente, sus proyectos, sus programas y sus responsabilidades. Acá viene la cuestión fundamental. Se ha moralizado tanto la crítica de actores políticos que actitudes que son perfectamente banales en cualquier congreso del mundo, en el Perú se veía como un desastre. Dígame alguien, por favor, en qué país del mundo en el Parlamento no se negocian obras por votos. ¿En cuántos países del mundo, por favor, se compran votos de congresistas de la oposición? En el Perú hace 20 años hubo una reacción moral muy sana contra los videos. ¿Cuánto me pueden decir que no existen negociaciones oscuras de los congresistas? Todo eso no es muy elegante. Muchas veces está al borde de lo ilícito. Pero son prácticas ordinarias que en la sociedad desformal se perciben como un mal fundamental del país. Es absolutamente indispensable conocer las reglas de funcionamiento de los tinglados para poder decidir lo que son acuerdos, compromisos, negociaciones más o menos oscuras de lo que son los negociados estatales. Y sobre todo hay que dejar de criminalizar todas las conductas dentro de los juegos políticos. Quinta dimensión. Voy a tener los tiempos, no te preocupes, si no me quedo en 7. Estamos bien. Ha habido el fracaso en el Perú de un proyecto de reglamentación. Acá también el Perú siempre ha tenido instituciones débiles, un Estado con débiles poderes infraestructurales, la literatura es abundantes. Pero hubo en el año 90 un proyecto explícito de reglamentación de la sociedad en lazo con la gobernanza neoliberal, que impuso la importancia del respeto a los contratos en el Perú. Y que en el año 2000, con la transición democrática, se volvió un proyecto más amplio de reglamentación de la sociedad que paulatinamente tomó la forma de una alianza entre la racionalidad tecnocrática y la razón judicial. Ese proyecto, con esta versión, ha fracasado. O para ser más justos, los principales actores de ese proyecto, digo bien, de ese proyecto de reglamentación, lo viven con un profundo fracaso. Y tienen una amargura, una decepción muy profundas. Como científicos sociales, primera reacción, hay que analizar a ese grupo que fue el portavoz de ese proyecto de reglamentación y que hoy día tiene un sentimiento de fracaso. Es decir, manifiestamente un grupo de actores que llevó un proyecto de puesta en regla de la sociedad, tiene un sentimiento de fracaso, perdió agencia, influencia y poder. No es el fin de la civilización. Es un grupo y un proyecto que en el Perú se encuentra en crisis. Y aquí viene el gran debate, uno de los grandes debates de las sociedades peruanas, lo hemos visto varias veces en estas sesiones. Es que para comprender lo que pasa en la sociedad formal, privilegio la ley, las normas o las formas. El análisis no es lo mismo. Si yo privilegio la ley, tengo que decir que efectivamente muchos proyectos importantes de reglamentación, en el transporte, en la educación, en la vida cotidiana, en la economía, se han puesto en jaque en el último periodo y que ha habido un cierto retroceso. Pero incluso a nivel de la ley, yo puedo observar que existen pequeñas leyes en la periferia que siguen produciéndose. Que por lo tanto la idea de un fracaso radical de la reglamentación del país es algo que hay que tomar con pinzas, para que me entiendan. Ha habido, hablo del costado de mi exministro de Educación, un desmantelamiento evidente de la SUNEDU. Pero cuando ustedes piensan lo que pasó en la década 90, donde se desreguló absolutamente la educación superior, donde se permitió que universidades con fines de lucro sean exoneradas absolutamente fiscalmente, la situación es un poco mejor. No es negro, es gris bien oscuro. Pero eso permite que a nivel de reglamentación legal hay que tener regulaciones un poco menos apocalípticas. Segundo lugar, en la reglamentación de la sociedad, cuando yo salgo de la ley y pienso a pensar en las normas, existen, como nos han contado tantos buenos presentadores en estos 3 días, existen formas de estabilización de situaciones, en donde aparecen estas relaciones perforadas entre lo legal, lo ilegal, lo informal, lo formal, y donde la ley no es necesariamente la buen naipe para comprenderlos. Porque a veces la ley estabiliza situaciones, pero en muchas otras la ley no estabiliza situaciones. Se estabilizan desde poderes fácticos, desde los vínculos comunitarios, desde las normas. Para que bien lo quiero decirle, Balzac, el gran novelista francés, decía que el Código Civil es la más grande ficción de la humanidad, porque no corresponde en nada a lo que pasa normativamente en la sociedad.
Los novelistas son un poco imprecisos, pero tal vez hay en la reflexión de lo que dice algo fundamental. La puesta en regla de la sociedad no se limita a la ley. Pasa por muchos mecanismos de estabilización, en donde cuando uno asume la tesis de una crisis larga, de un post-estado, formas que nos pueden parecer chocantes, estabilizan situaciones en muchos lugares. Y si yo amplío el espacio y no pienso solamente en las normas, sino en las maneras, en las narrativas, es evidente que hay una puesta en forma fabulosa en la sociedad. El feminismo transforma este país a través de la incidencia de género, apoyándose en la ley, pero también sobre todo modificando las normas. Ese machismo genéticamente incorporado que tenían todos los peruanos y que era imposible de superar, se transforma a una rapidez considerable en el espacio público en muy poco tiempo. Y las maneras se han transformado tanto en este país. Esas maneras ridículas que tenía cierta hegemonía criolla en el menosprecio de grupos sociales se encuentran hoy en día puestas en crisis por el desborde que la chicha, la cumbia, otras formas han producido. Es decir, la sociedad peruana tiene muchas puestas en reglas. Y si uno sale del estricto marco de la ley, se tiene una dimensión, una sociedad donde sí ha habido un retroceso en varios campos, en muchos puntos, pero el trabajo y la lucha colectiva de la puesta en forma de la sociedad es cada vez más importantes. Y buena noticia, la fuerza de la desformalización es tal en el Perú que por la primera vez con tal claridad, me parece, el tema de la puesta en forma, la cuestión de la reglamentación, se está convirtiendo en un objetivo consensual de discusión en este país. Sexta dimensión, esta sí es muy positiva. Ha pasado algo muy inesperado en el Perú, en realidad en América Latina. ¿De qué se trata? Ha habido una asombrosa modernidad cultural. Lo explico simplemente. Hay una teoría de modernización, para aquellos que no son científicos sociales, que es una teoría que era dominante en el año 60 y que después todo el mundo abandonó. Que en realidad todo el mundo sigue utilizando, pero no se puede utilizar el término. ¿Qué quiere decir la modernización? Quiere decir que en el año 60 el sector más avanzado de la sociedad tenía que penetrar los otros. Si yo utilizo esta caracterización de la modernización hacia atrás y hacia adelante, puedo decir que hubo un proyecto de modernización en el siglo XIX en América Latina basado en la modernidad política. República, liberalismo, la civilización, que tenía que irrigar la sociedad. Y que no irrigó nada, no penetró ni la economía ni la cultura. Gran fracaso de la modernidad política. Regresaré un momento para matizar. El siglo XX hubo un proyecto de modernidad económica, que tenía que penetrar la cultura y la sociedad, y tampoco penetró muy poco. A pesar de que el modelo de crecimiento hacia adentro tiene cifras mucho menos malas de lo que muchas veces se dice, esa modernidad económica no se produjo y no se cambió la estructura productiva de América Latina. Y después aparece la sorpresa. Esto es realismo mágico, en el sentido, es algo portentoso, esas cosas que pasan en América Latina. En este continente siempre se pensó que los individuos ingobernables, la barbarie, todo lo que ustedes quieran, como estigma racializado, no podían ser modernos. Y es exactamente lo que sucede. Es decir, que la modernidad llegó a América Latina no por la política de sino por la cultura. Como una buena serie de Netflix. Nunca sabíamos quién era el criminal. Y llegó esta modernidad cultural e incluso cuando se mide con indicadores internacionales. Es decir, que hay una revolución educativa, con límites, docencia, niveles educativos, comparaciones internacionales, deserción escolar, pero hay una revolución educativa, profundas. El feminismo y el género han transformado esta sociedad. La penetración de las tecnologías, la información y la comunicación hace que en América Latina los ciudadanos pasen más horas, por muchas razones de consumo cultural, pero también de trabajo, delante de las pantallas que en muchas otras regiones del mundo. Hay una pop latina, en realidad producción global mainstream de los Estados Unidos, pero que tiene aire de tufillo latino. Hay fenómenos de inmigración y de migraciones. Hay cambios asombrosos en la juventud y en los conflictos de los grupos etarios. Las dinámicas urbanas han transformado a América Latina. Las etnicidades, todas las etnicidades. Y por supuesto las creencias. Me asombra a mí a veces que ciertas personas que no son creyentes no se reconozcan la asombrosa modernización que en el creer existe en América Latina. El fenómeno de individualización y de recomunitarización en todos los grupos sociales. En breve, las latinoamericanas se han vuelto profundamente modernos. Gran noticia. Es algo que esto crea problemas en la sociedad formal. El primer problema es que todos los actores, todos, tenemos que metabolizar los cambios. Uno va más rápido, otros más lentos. Pero esto atraviesa profundamente toda la estructura.
Y la modernización hoy en día se convierte en una realidad que atraviesa de múltiples maneras las sociedades latinoamericanas. Segunda visión, que esta vez es más compleja. Se pueden hacer muy lindas tesis con lo que voy a decir. La tesis de la modernización supone que esos individuos modernos, culturales, tienen que penetrar la economía y la política. Y no es lo que se produce. En América Latina, nueva vieja versión de la desarticulación, individuos culturalmente modernos viven en sociedades económicas que no lo son. ¿Cómo se traduce, cómo se penetra desde la modernización cultural a la modernización económica? Es un enorme desafío intelectual. Creo yo que permite revisar muchas teorías del capital humano para comprender la dificultad de este proceso. ¿Por qué la modernidad cultural no penetra el ámbito económico? Segundo problema, igual de complejo. Esos individuos modernos culturalmente presionan y tienen muchas frustraciones con el sistema político. Y por lo tanto, aquí también las expresiones son más negativas que positivas. Resultado, ¿qué hacen los actores sociales? Estos individuos modernos empoderados, es común en América Latina, es extremo en el Perú, buscan soluciones individuales a problemas colectivos. Es decir, no buscan soluciones colectivas a los desafíos estructurales. Y en la medida en que son actores cada vez más empoderados, cada vez más modernos, que han aprendido de la cultura de los desbordes, cada cual se las arregla, cada cual encuentra su salida. Hay más exit que voice. Y por lo tanto, aquello que se podía pensar que actores empoderados iban a darle mayor fuerza a la ciudadanía, existe exactamente lo contrario. Buena y mala noticia de la modernidad cultural latinoamericana. Séptima dimensión, tal vez termino, dejo la última al final. En América Latina, la democratización, el Perú en todo caso, se ha dado como horizontalización. Esto no tiene nada que ver con lo que dijo este filósofo político francés Tocqueville en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando habló de la democracia de América, diciendo que había una igualación de condiciones. En América Latina y en el Perú no había ninguna igualación de condiciones. Profundamente desiguales como sociedades. Pero ha habido un asombroso incremento de los reclamos y los anhelos de una horizontalización interactiva. En el género, en los grupos etarios, entre los grupos racializados, bastante menos entre las clases sociales. Es decir, que el Perú de hoy, dada la fuerza de esta horizontalización interactiva, se rejuega de nuevas maneras esa vieja dicotomía que opuso a un sociólogo brasilero y un sociólogo argentino, en torno a dos frases ordinarias. Da Mata diciendo que en Brasil, cuando hay un desacato, la frase era, usted no sabe con quién está hablando. En el Perú se puede escuchar todavía, o se escuchaba mucho más en épocas, y que un argentino, desaire de plebeyo, respondería, ¿y a mí qué me importa? Pero en el Perú, esta fricción interactiva, horizontal, es particular, porque no es ni Da Mata ni O'Donnell. El Perú toma la forma salvaje del achorado, que no tiene discurso, que simplemente avasalla. Es decir, el achorado es la versión de infricción de la horizontalidad interactiva, sin discurso, pero con mucha puesta en jaque a nivel de las conductas. Esto hace, esta horizontalización interactiva, hace que en la sociedad peruana haya un sentimiento de agobio que hace que la principal gramática de los sentimientos de injusticia en el país se exprese en términos de abusos. No es nuevo, por supuesto. En el Perú el indigenismo inventa esta gramática desde finales del siglo XIX. Salvo que lo esencial de la vida política y del mundo de la academia habla el lenguaje de las desigualdades sociales y económicas. Y los actores perciben las injusticias desde un sentimiento moral diferente. Los abusos, todos los abusos, la falta de respeto, la falta de dignidad, el no reconocimiento. Y entonces hay esta nueva tensión propia a la sociedad desformal, en donde la gran pregunta que uno se puede formular es hasta qué punto estos progresos asombrosos de horizontalización interactiva que se han dado en el Perú podrán seguir afianzándose en los lustros que vienen sin una igualación de condiciones. Y esto produce un cortocircuito tremendo, en donde individuos que no son contenidos por las formas, que se han modernizado, que se han empoderado y que quieren reclamos de horizontalización interactiva, se viven sociedades profundamente desiguales. Es otro de los problemas que agobia la sociedad formal. Y termino con la séptima, rápidamente. Esta es aún la mejor de todas las naciones. La nación en el Perú se ha inventado desde abajo. Sí.
No sé si estaremos de acuerdo en ese punto. En Perú la nación siempre fue un problema, ya sea la nación contrato o la nación genio, o sea, la nación cívica o la nación étnica. El Perú, la nación parecía una aporía, un problema absolutamente imposible de resolver. En el Perú el Estado no creó la nación. En el Perú el mestizaje, en la versión vernácula de todas las sangres, fue más un melting pot fue más un salad bowl que un melting pot. Y el mestizaje no creó esa federación de identidades como si lo hizo en México o en Brasil. Entre la Arcadia colonial de unos y la genuinidad indígena de otros, entre la nación limeña, urbana y las naciones indígenas andinas, rurales, parecía que era imposible construir el Perú. Eso estalló, un gran fenómeno de desformalización, como todo el mundo lo sabe, por los fenómenos migrantes. Y apareció un tercer actor, es decir, la identidad que terminó imponiéndose, la peruanidad como choledad, que desde abajo, sin plan, sin discursos, sin intelectuales, creó una nueva nación étnica, la etnicidad chola, en la cual, les guste o no a unos el término, los peruanos y las peruanas se sienten compartir. ¿Qué es la choledad? No es todo las sangres. Es una manera compartida de ser y de hacer. Eso que a la ciudadanía no le gusta o le da resquemor cuando ve cómo funcionan sus autoridades políticas. Esa es la peruanidad compartida, que hace que un docente chotano tenga las mismas prácticas que un pituco achorado de un barrio residencial en Lima. Esa manera compartida de ser y de hacer que construye la identidad peruana es una muy buena noticia, porque por la primera vez uno de los pilares de la nación existe. La sociedad desformal obliga, las cosas siempre son torcidas. La nación cívica no existe en el Perú. Y este descalabro crea tensiones. Abre la necesidad de repensar la nación cívica a través de la integración de las regiones, el acceso equitativo al Estado y también, buena noticia, de alguna manera, los servicios públicos empiezan a ser por fin pensados en el Perú no solamente como un asunto de acceso a bienes públicos, no solamente como un asunto de corrección de desigualdades, sino como un elemento absolutamente indispensable de la forja de la nación. Y a pesar que la relación entre la democracia y la nación es complicada en todas partes del mundo, no hay democracia en el mundo de hoy sin nación. Termino en 30 segundos. Las 8 dimensiones que les he presentado solo apuntan a diseñar la silueta de algo que es una brújula de la desformalización para comprender la sociedad peruana. La sociedad desformal es un problema, no encierra ninguna promesa, pero a través de un conjunto, una serie de procesos de desformalización, ha abierto en el Perú el horizonte de ciertos posibles. Sí, sin duda, habría sido mejor, mucho mejor, infinitamente mejor, que las cosas hubieran dado de otra manera. Pero así avanzan las cosas en el Perú desformal, de manera torcida. Así progresan las cosas en el Perú desde hace décadas, a paso de borracho, a tientas y a tumbos. En todo caso, de todas maneras, y digo una frase que estoy seguro todos los que han intervenido en estos 3 días podrían pronunciarla cada cual con su lenguaje. Ante la crueldad objetiva de los desafíos que aquejan al Perú de hoy, para todos y para todas, la esperanza es un deber. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Todavía nos debes como 2 soluciones más. Pero el tiempo va apremiando. La cantidad de ideas que cada uno de nosotros tenemos y de notas que tenemos es enorme. Es casi imposible, no se imaginan cómo ver desde acá la cara de todos ustedes. Tomando esas notas, pensando, haciendo alguna reminiscencia, mirando hacia adentro y tratando de desmenuzar cada una de las 8 grandes ideas que Danilo ha compartido con nosotros en clave personal, en clave experiencial. Y entonces tengo el privilegio de haber estado acá
además de, por supuesto, estar cerca escuchando a Danilo, de mirándolos a todos ustedes. A los de afuera no, pero calculo que ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces a muchos de los que están acá conozco y me imagino también de alguna manera qué es lo que estaban entendiendo en clave personal. Yo voy a tomar la licencia de no cumplir con todo el protocolo que tenía anotado acá, eh, salvo por un par de preguntas con las que quiero provocar a Danilo, pero partiendo de una idea, de una vieja idea de un querido historiador del libro y de la lectura, de Roger Chartier, que dice que un libro existe cuando el otro lo lee. Ahí existe. Y entonces, cada uno de estos 8 elementos es leído e interpretado por nosotros también de esa manera. Existen esas ideas cuando las hemos escuchado y entonces ahí es donde aparecen algunas de las ideas y de las preguntas, más que ideas, que quiero compartir contigo, Danilo, para ayudarte a las soluciones a los problemas. Lo primero es que hay una sensación, y me sale los psicólogos del fondo, de aquello que probablemente suena patológico, ¿cierto? Estamos en una situación torcida, caminada a tumbos, que has llamado desformal, pero en todo caso que termina siendo eso, enferma en términos de lo que uno cree que debería ser, y por lo tanto lo que has contado son como 8 grandes síntomas de esa enfermedad y un síndrome que a nivel social funciona, porque me pongo el otro sombrero de filosofía y digo, Axel Honneth llamaba esto patología social, cuando aquello que las instituciones sociales tienen como fin no se logra, no porque el azar no lo permita, sino porque haces que no se logra, y entonces ahí funciona una patología. Y la primera pregunta entonces es, ¿qué tan patológica es la sociedad formal? No lo sé. Pero una de las maneras de hacer la crítica de una sociedad, lo acabas de decir, como de la filosofía social, donde tratan de apuntar patologías, que supone, presupuesto fundamental de toda la Escuela de Frankfurt, que existe una imagen, un ideal de una sociedad sana. Yo sería bastante menos normativas. La sociedad formal es un conjunto de desafíos muy difíciles. Ustedes pueden tener, y muchos actores lo tienen con mucha razón, pensar que se va a regresar a una forma de puesta en regla de la sociedad del Estado o la ley que nunca existió en el Perú. Y ese ideal puede ser performativo y puede ser una búsqueda muy rígida. Uno puede pensar que en estos desafíos, creación heroica, diría alguien, existe un espacio de búsqueda de otras cosas, que en el mundo postestatal en el que vamos entrando hay cosas atroces, absolutamente atroces, que hay que tener cuidado de no caer en épicas inútiles de procesos que en realidad solo son sombríos. Pero también existen aperturas de la historia. Y si alguna respuesta se puede dar a esa pregunta tan difícil que haces en el fondo, Ricardo, es que por suerte yo no tengo mucha imaginación, pero como diría el otro, siempre hay más cosas en el cielo y la tierra que los que uno puede soñar en el mundo de la academia. Y las cosas nunca se pasan como están previstas, en el Perú como en todas partes del mundo. Y los actores van inventando cosas y siempre vamos de alguna manera en la rémora de ellos. Y creo que en esta sociedad desformal es una brújula que trata de analizar problemas cuya única voluntad es tratar de desplazar los análisis de unas lecturas extremadamente pesimistas. Por eso empecé con la referencia de los años 80. Los años 80 eran años asiagos. La respuesta en el mundo dominante de los años 80 era que en Lima hay muchos ambulantes. Y era cierto, pero habían otras cosas. Y la gran fuerza de las redes sociales de esa década fue tratar de ver fenómenos que no eran visibles, proponiendo interpretaciones. Claro, estaba el soplo de los sujetos colectivos, estaba el soplo de las luchas colectivas de los años 70, estaba, por supuesto, el retorno de la democracia.
Hoy es más difícil encontrar esos soplos colectivos, esos hálitos sobre los cuales apoyarse. Pero es evidente que nuestro trabajo desde la academia es distinto para un periodista, es distinto para un actor político, es producir valor añadido a las representaciones que existen en la sociedad. No es ni pesimismo ni optimismo, es simplemente ejercer nuestro trabajo. Y el único mérito que tiene la sociedad formal es intentar dar un paso al costado e intentar ver desde otros ángulos cosas que de repente tienen el mérito o deberían tratar de verse de manera contraria. Entonces, ¿hay patologías? Sí, claro, pero sobre todo desafíos. Y esos desafíos tenemos que abordarlos tal vez tomando distancia de lo que la patología implica, la idea de una imagen sana o de un ideal constituido. ¿Y es posible vivir entonces sin ese ideal sano? Tampoco lo sé. Pero los peruanos y peruanas que viven en el Perú cotidianamente lo saben mejor. Y lo viven con mucho agobio. Y es muy difícil. El Perú es común a muchos otros países de América Latina. Pero a veces me impacta cómo no se construye más la vida dura como la gran categoría de la patología y de la filosofía social crítica. La vida es muy dura en América Latina, pero muy dura para muchas personas. Y no solamente las personas más pobres. La inseguridad económica, la inconsistencia de las posiciones sociales, las violencias, las leyes que no funcionan, el sentimiento que se le arregla a uno siempre solos, la ausencia de una cultura democrática en la cual los derechos exigen derechos. Todo ese tipo de cosas, esa acumulación de dificultades, hace que la vida social sea particularmente dura y que la vida dura se produce y se acentúa en una sociedad donde se tiene la experiencia cada vez más generalizada, que las formas que deberían contener y ayudarnos de alguna manera a soliviantar la vida social se encuentran profundamente agrietadas. Muchas gracias, Danilo. Solamente se me ocurre terminar diciéndote, además de agradecerte, por supuesto, por este momento, recordar a Vinicius de Moraes y pensar que esto sea infinito en cuanto dure. Muchas gracias. Bueno. Tengo que terminar con el protocolo, en el que además de agradecer por supuesto nuevamente, decirles que todo el seminario estará puesto a disposición en las redes para poder volver a escuchar cada una de las sesiones, volver a mirar. En poco tiempo, Paolo, Marisa Remí, José Luis Renique van a tener unas conclusiones, van a hacer la tarea que no hemos hecho esta noche, ni Danilo ni yo, para tratar de buscar las soluciones. Gracias por acompañarnos. Como dije cuando me tocó estar en la mesa anterior, en el instituto nos hace muy feliz abrir la puerta, recibir a los amigos, recibir a las amigas, y pensar el Perú. Así que muchas gracias por acompañarnos esos 3 días y muy buenas noches.